El día de hoy hemos escogido un tema con este título: Ucrania, advertencia apocalíptica. Como me decía una persona antes de iniciar, esto es para una conferencia de 20 horas, pero lo haremos en 30 minutos. Así que procuraremos condensar todo. Bien. Amados, este es un tiempo, estamos conscientes en que los hechos van más rápido que nuestra capacidad de percibirlos, de recibirlos, interpretarlos. Es muy difícil estar al día con todo lo que está pasando, aún más cuando las noticias no llegan a tiempo o llegan sesgadas. Y todo está cambiando demasiado rápido. Casi nadie puede decir que está al día con todo lo que pasa en esa zona del mundo en particular. Tampoco nadie sabe hacia dónde va. Expertos en este tema, pues no se ponen de acuerdo exactamente todo lo que significa y para dónde va la guerra de la invasión Rusia-Ucrania. Pero la pregunta sería, ¿tiene algún significado para la iglesia? ¿Cómo leer? ¿Cómo hacer la lectura de lo que está sucediendo? ¿Cómo leer las noticias que nos llegan? ¿Qué significan para el pueblo de Dios, para la nación, para mi familia, etcétera? Por otro lado, tenemos que reconocer que no hay información confiable. Por lo general escuchamos información de la versión de un solo lado, a menos que intencionalmente busquemos noticias o información que venga del otro lado. Pero estamos bombardeados. Incluso no hay libertad de información en este momento porque ambos lados, la OTAN y Rusia, han censurado uno al otro los medios de comunicación. Entonces, no nos llega información de lo que sucede, lo que no sucede y por qué se hacen las cosas. En tercer lugar, tenemos que reconocer que este no es un conflicto bilateral entre dos países. No es que dos países tenían un problema entre ellos y se fueran a la guerra. No es el caso. Esta situación Ucrania-Rusia obedece a un conflicto muy antiguo que se fue calentando más y más entre Rusia y el pacto o el tratado llamado OTAN. O sea, realmente no es Rusia-Ucrania el problema, sino es Rusia contra OTAN. En el fondo es así. Y Ucrania pone el territorio y pone los muertos. Eso es muy común en las guerras últimas que han sucedido. Que dos países, dos potencias, como sucedía en la Guerra Fría, que no se disparaban Rusia contra Estados Unidos, nunca se mandaron bombas entre ellos, pero en países X, cuya lista es muy larga, ahí sí se peleaban y uno y al otro alimentaban uno del otro bando y se daba allí la batalla. Así que ahí está, ¿no? Nadie quiere la guerra, nadie que esté sano mentalmente. La guerra es un fracaso total, una desgracia, una pérdida para todo el mundo. Nadie gana, excepto los que venden las armas, se llenan los bolsillos, pero el resto de la humanidad sufre. La guerra es una maldición. Y la gente se pregunta, ¿estamos viviendo una guerra mundial? O pongámoslo así, ¿es esta la tercera guerra mundial? Es un tema que deberíamos analizar y tal vez voy a mencionar algunos aspectos de eso ahorita. Le llamamos advertencia apocalíptica porque estos acontecimientos, todo lo que ha sucedido desde hace 2 años para acá y ahora con esta guerra, son muy parecidos a los momentos que la Biblia describe al final de los tiempos. Entonces tienen muchos parecidos y uno puede aprender y prepararse, interpretar.
y como advertencia de las cosas que sucederán pronto. Junto a la enfermedad que ha azotado el mundo por más de 2 años, vino esto. Es necesario que aprendamos todo lo que vimos y lo que ha sucedido en el mundo a través de cómo los gobiernos lo han manejado, lo que se ha aprendido y de cómo llegamos hasta aquí y de cómo se ha estado preparando un escenario para lo que llamamos el nuevo orden mundial o el gobierno de la gran dictadura. Se anuncian por los expertos, pues, una crisis económica, dicen ellos, que no se ha visto hace mucho tiempo, porque la crisis de la pandemia, más la crisis del transporte, que ya conocemos, el transporte internacional de mercancías con los contenedores y esto, y ahora la guerra, pues se anuncian subidas de precios de combustibles, de alimentos, no solamente eso, sino posible escasez de algunos. Como siempre, en toda crisis, algunos ganan y otros pierden. Los que han sembrado y los que siembran cereales, por ejemplo, y tienen buenas cosechas, van a venderlos a muy buen precio internacional, porque todo va a subir de precio. Y a nosotros, que importamos en este país los hidrocarburos, la gasolina se va a disparar como nunca en la historia. Y en muchos países ya está pasando lo mismo. O sea, las secuelas de esto, el efecto colateral ya está invadiendo el mundo entero. Entonces, la pregunta que algunos se hacen es si esta guerra fue mejor que sucediera en el sentido malo, ¿no? Para que no se estallara una guerra mundial que ya se estaba, sin que nos diéramos cuenta, se estaba fraguando y esto es una válvula de escape, o más bien va a constituir el inicio de un problema que va a acompañarnos por mucho tiempo. Voy a enseñarle un par de mapas ya para ver un poco de geografía. En el mapa mundial, en este mapa del mundo, para ubicarnos solamente, comparemos el tamaño de Rusia, que es todo esto. Rusia le da la vuelta, inclusive sale aquí, ¿verdad? Con este pequeño país que está aquí, que es del tamaño de la luz. No, algunos dicen ¿no?, que nosotros le declaramos la guerra en la Segunda Guerra Mundial a Alemania, y mientras buscaban dónde estaba el país para mandarle una bomba, una avispa se paró por allí y nunca lo encontraron. Pero no les haga caso. Vean qué cosa más, qué cosita, ¿no? Bueno, solamente una isla de estas es como 20 veces, no puedo creerlo. Bueno, entonces, voy a señalar la zona del mundo donde hoy se está moviendo mucho dolor, no solamente esta guerra, hay otras guerras también. Es que no salen en las noticias, pero hay varias guerras, conflictos de todo tipo, mucho dolor. Y que en la Biblia se habla mucho de eso para el final de los tiempos, es esta zona del mundo que está aquí. Así que los ojos del que estudia la Biblia se va a concentrar mucho en esta zona. Vamos a la siguiente. Yo la tengo acaso. Voy a pasar. Yo mismo la pasé. Ok. Bueno, este es el mapa de la zona de los hechos. Perdón. Aquí está Rusia, con un país enorme, que tiene como 16 países con los que hace frontera. Bielorrusia, que es prorrusia. Aquí está Ucrania, con su capital Kiev. Polonia, que es un tema impresionante porque es por aquí donde está la tensión. En esta parte de la frontera con Polonia ya hay misiles y bombas apuntando a Rusia. Este es el mapa, es un país muy rico, Ucrania, muy poderoso. En cuanto a esto, aquí tenemos el Mar Muerto, Turquía, el Golfo, al pasaje que llamaba Bósforo, y aquí el mar de Mármara. Vamos a ver un poquito
la que sigue, que es esta. Y esta es la zona en conflicto. Mire esto, este es el país de Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Rumanía. Y esta zona que está aquí pintada de naranja son las provincias que se quieren independizar de Ucrania y ser países independientes. Lugansk y Donetsk. Esa zona se llama el Donbass, esta zona que está aquí. Son dos provincias que quieren independencia, quieren ser países aparte, y Rusia, para comenzar la invasión, reconoció a estos dos como países independientes y luego metió los ejércitos por aquí, ya que eran países independientes y no era Ucrania, se metió por aquí. Esto pertenecía antes a Ucrania, pero esta península, Crimea, es enorme, decidieron en un plebiscito, la población votó a pasarse para Rusia. Eso es lo que dice una versión, ¿no? Y entonces los rusos entraron con el ejército y se apropiaron de esta parte. Y esto le ocasionó a Rusia muchas sanciones y bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es la zona del mundo. La guerra está aquí ahorita, Mariupol, en Lugansk, en Donetsk, aquí donde está muy caliente esto. Esto tiene ya 7 años de estar en guerra, esta zona, no es nuevo. Aquí hay crímenes de todo tipo en esta zona. Y Odessa, que es un puerto clave. Bueno, vamos a seguir entonces con esta otra. Nada más les quiero mencionar que este pacto que llaman OTAN es un pacto que Estados Unidos y unos países europeos hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, lo que está en negro era el tamaño de la OTAN en 1949. Este era el pacto, incluía estos países que están aquí. En 1952 al 82 aumentó, se incorporaron otros y se fueron incorporando países de manera que ahora es esto, excepto lo que está en amarillo. Aquí está Ucrania, que quiere entrar al pacto, y otros países que tal vez quieren entrar, pero no han sido todavía aprobados. Pero la OTAN entonces ahora tiene esta parte de Europa gigantesco, la parte norte de Europa, y se suponía que el pacto que habían firmado llegaba hasta aquí, más o menos. Pero se fueron extendiendo, los de la OTAN fueron tomando este país, y entonces Rusia dice que ya se la van a meter al patio de la casa. Y que si Ucrania, que está aquí, entra, lo pintan también, van a poner misiles, que Moscú queda como por aquí, que en 5 minutos, pues, estaría un misil en Moscú. Entonces, ahí comenzó la situación, ustedes lo han oído eso, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Quiero darle 10 principios de geopolítica y profecía que hay que tener en mente cuando usted estudia la Biblia y ve lo que está pasando en la nación. Primero, número 1, en geopolítica no hay buenos y malos. Perdone que le quite lo que ya la prensa le ha enseñado. Solo hay intereses. Usted no puede hacer una lectura profética o geopolítica si primero no trata de ser neutral. Porque si yo le pregunto a usted, no levante la mano, porque sería un poco raro, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Usted diría, los buenos son estos, los malos son otros. ¿Por qué? Porque esa es la noticia que recibe. Pero realmente hay que hacer un esfuerzo para decidir que no hay buenos y malos. Solo hay intereses. Eso es lo que mueve los países. Bueno, lo veremos. En toda guerra se dice que la primera víctima es la verdad. De manera que no se le puede creer a nadie, ni al uno ni al otro. La guerra es también hoy en día cibernética, económica y psicológica. Entonces, psicológica es porque nos llenan de información de un lado y miedo y esto, que uno llega a odiar a alguno, ¿no? Eso es lo que pasa. Y también es económica, como ya saben las medidas que se han tomado, y es cibernética porque es una nueva guerra que hay, que es el hackeo de la otra parte. Y ahora mismo hay una guerra entre los países en este nivel cibernético. El mundo clama por un Mesías que todos amen y traiga la paz. Eso es lo que está en las noticias, sí se oye mucho eso, ¿no? Que venga el Salvador. Algún presidente dice, no, que el Salvador sea fulano. Otros de ellos mismos se ofrecen ser los salvadores. Es muy frecuente escuchar que un Mesías Salvador venga. Ahora, debemos aprender de esta guerra, pues contiene elementos de los últimos tiempos que tarde o temprano serán decisivos.
Sí, hay que aprender de acá. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, la década del 2020 al 2030 se caracteriza, es un repaso ya de lo que he enseñado antes. Estamos en una década de confusión, manipulación, incertidumbre, miedo, aumento de la maldad y crisis económica global. Esto es lo que, estos 10 años entre el 2020 y 2030 es lo que tenemos. Este es el panorama. No se ve muy bien para el mundo, pero con nosotros está Jehová. Esa es la diferencia. Alabe el nombre del Señor. Pero con nosotros está el Señor. El mundo ve esto así, ¿no? Miedo es quizá lo que no nos damos cuenta del nivel de miedo que tenemos. Es impresionante, guardado. Y cómo eso nos condiciona y nos afecta. Y también cómo el aumento de la maldad está afectando inclusive a muchos creyentes. Voy a terminar acá. La humanidad está hechizada para no discernir la dictadura mundial que ya inició. Se trata de un encantamiento global. Solo unos pocos logran ver la realidad, la maldad detrás del nuevo orden mundial. Esta será la causa de persecución, lo expliqué en la otra ocasión. Las características de la iglesia de la ciudad de Laodicea, que está en Apocalipsis 3, son típicas de la iglesia de los últimos tiempos. Además, toda altivez ministerial y eclesiástica será quebrantada en esta década. Ya no habrá lugar para super ministros famosos, ricos, famosos y millonarios. Dios va a quebrantar a todo el mundo y lo va a poner en ese lugar, porque solo uno va a recibir gloria en la iglesia de Jesucristo. Alabe el nombre del Señor. Pero bueno, esta iglesia que se llama la Odisea tiene características que dice que lo estudiaremos, lo estamos estudiando, pero luego lo voy a explicar mejor. Les decía el otro día que hay las 7 iglesias del Apocalipsis a las cuales se escribió el libro de Revelación de Apocalipsis. Unas hicieron al Señor enojar, otros le entristecieron, otros le hicieron felicitar y animar a otra iglesia, y a esta, la Odisea, es la iglesia que lo hizo vomitar. Hay que tener cuidado y revisar de qué se trata eso, pero no hoy. La lealtad será probada, eso lo anunciamos desde tiempo atrás, para estos tiempos. Dios tiene un remanente. Estos serán conscientes de la misión asignada. Escuche, la lealtad de cada uno de nosotros será probada y Dios de la iglesia sacará un remanente que estará firme cuando Él venga y lo estará esperando, porque saben que Cristo viene. Alabe el nombre del Señor y el pueblo de Dios será fortalecido. Muy bien. Bueno, la guerra esta no es una guerra improvisada de último momento, sino que pues tiene su antecedente, es largo, viene desde la Segunda Guerra Mundial y un poco antes todavía, cuando los dos bloques, el comunismo y el capitalismo, estaban en tensión. Luego, en los años 90, cuando cayó el muro de Berlín, terminó lo que llamaban la Guerra Fría. La Guerra Fría no es que, como decía un hermanito, ay pastor, la gente se te da copos de nieve, seguro. No, no es eso. Era Guerra Fría porque ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Europa se lanzaban bombas entre ellos, ni se invadían, pero libraban guerras en otros países. Y ahí sí se disparaban, pero los muertos los ponían los otros países, ¿no? Y había mucha tensión, y los que crecimos en la Guerra Fría sabemos de aquello del espionaje y lo que está pasando, y era cosa terrible. Bueno, eso terminó y acordaron que la OTAN no iba a extenderse más de cierto límite, pero sin embargo se fue extendiendo y aquí estamos ahora con esta guerra. En un momento dado Estados Unidos quedó solo en el mundo, porque el bloque comunista se cayó, estaba muy pobre. Cada país del bloque de la Unión Soviética comenzó a buscar para dónde se iba. Unos se pasaron de un lado, otros se quedaron del otro lado, pero fue un momento muy crítico y Rusia quedó empobrecida. Y no había alguien que le pudiera hacer contrapeso a Estados Unidos y quedó solo, como se llama, esa fue la época del
del gobierno mundial allí, aunque Estados Unidos no lo ejerció así como de gran cosa. Luego ahora nos encontramos en el nacimiento de un mundo multipolar. Otros países quieren también tener peso político, ser centros de poder. Y es ahora donde entonces, para buscar un contrapeso, nace China. China, que era un país pobre, muy pobre, de pronto un país rico y poderoso. Y los chinos pusieron un plan. Vamos a gobernar el mundo sin un solo disparo. No vamos a invadir, no mandamos ejércitos, no mandamos aviones, no imponemos nuestro sistema, no queremos que nadie imponga el sistema chino en ninguna parte. No, lo de nosotros es de nosotros. No era como antes que el comunismo quería que todo el mundo fuera igual. No, ellos dicen que no. Tienen una estrategia más sutil. Sin un solo disparo, gobernaremos el mundo. Y ellos comenzaron a diseñar la forma de meterse entre todos los países, prestándoles dinero, construyéndoles puentes, estadios. No sé por qué tanto gozo el día de hoy. Prestando mucho dinero y comprando tierras en África, en Canadá, bueno, están por todas partes y dominan el mundo tecnológico de una manera impresionante. De manera que ellos dijeron, con poder económico y tecnología, sin disparar un solo tiro, vamos a ser una potencia. Y ahí van, por aquí, por allá, país tras país, país tras país, y no hay país donde no estén. Mientras otros tienen la estrategia de invadir, mandar soldados y bombas, ellos dijeron que eso no sirve para nada. Es mejor hacer esta otra. Entonces China levanta la mano y dice, queremos ser parte del gobierno mundial porque ya somos potencia. Caramba, entonces el mundo ya tiene un balance. Luego Rusia, que se había quedado pobre, que hoy se llama Federación Rusa, comenzó a crecer y crecer, pero más que todo en el campo militar, no tanto en la economía. Rusia no es un país económicamente poderoso, pero mucha potencia militar. ¿Saben una cosa? Rusia ahora tiene el poder, un botón atómico para destruir 50 planetas. No solamente 50 más. O sea que si ellos mandan sus bombas, ya no hay guerra. Esto, lo que Albert Einstein dijo, ha quedado en el corazón de todo el mundo cuando él creó la bomba atómica y vio lo que pasó en Japón cuando se lanzaron las 2 bombas atómicas para terminar la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, sin duda alguna, la Tercera Guerra Mundial va a ser nuclear y la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras, dando a entender que después de la próxima guerra no va a quedar nada. Simplemente vamos a volar todo el mundo y volveremos a la edad de piedra, si quedamos vivos. Entonces no puede haber una guerra nuclear porque nadie gana. Así todo el mundo, solo un país tiene el poder de volar todo el mundo. Ahora, si le suman las bombas atómicas tiene Israel, India, Estados Unidos y otros países, y todas las detonan, bueno, imagínense, nos llevamos hasta el sol en banda. Entonces tenemos un poder destructivo impresionante. Entonces, el mundo, la gente quiere tener bombas atómicas para levantar la mano y decir, yo quiero ser parte del gobierno mundial. Entonces la India ya dijo, yo tengo mis propias bombas atómicas, yo también participo. Corea del Norte, ahora que está todo, acaba de enviar un misil a Japón, quedó cerca de allí diciendo, recuerden que yo también tengo misiles, yo también quiero participar. Entonces cada país quiere tener, Irán quiere tener bombas atómicas y está la lucha esa de que no lo quieren dejar porque pues hay una manada de personas problemáticas mentalmente y no sabemos en qué momento ponen el botón. Y entonces no quieren que tenga bombas, es como darle una ametralladora a un gorila y tú no sabes para dónde disparar. Entonces, todo el mundo quiere tener bombas atómicas, pero bueno, nosotros pensábamos enviar armas a Ucrania, pero no las encontramos, hermano. El mundo quiere ser multipolar, escuchen, porque el libro de Apocalipsis habla de eso, de que al final estas potencias, los que son más fuertes, se van a unir para gobernar el mundo. Ahora lo voy a leer para que vean que es cierto. Entonces,
¿Qué va a pasar acá? Si es una guerra mundial o no, para entrar a la parte ya teológica, las personas, muchos opinan que sí, por los siguientes motivos. Tercera Guerra Mundial, para algunos es una guerra mundial cuando se utilizan bombas atómicas, digamos, armas nucleares. Dicen, si hay armas nucleares en el medio y se lanzan, es la Tercera Guerra Mundial. Pero otros dicen, no necesariamente, porque si las lanzan, no hay ni guerra ni hay mundo, entonces no tiene sentido. Entonces tiene que haber otra forma de definirlo. Entonces otros dicen que si hay varias potencias metidas en el medio, ya es una guerra mundial. Potencias, como Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Y otros piensan que si hay participación de un sector ayudando a otros con dinero, con armas, con bombas, con aviones, aunque no manden soldados, pero ya están participando en la guerra, ya se convierte en una guerra internacional. Entonces hay definiciones que ahora se están manejando y algunos piensan que que estamos viendo es el inicio de una guerra mundial, que tiene todas las características porque así exactamente comenzaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como comenzó esta. Ahora, pregunta, ¿se puede convertir en una guerra mundial? ¿Es cierto o no? Bueno, el hecho de que hay sanciones, hay países ayudándose oficialmente, antes lo hacían a escondidas, ahora no, mandan los aviones y mandan las bombas y mandan todo lo demás en forma abierta, nos dice que el mundo entero ya está afectado. Y note que hasta nosotros que no tenemos vela en este entierro, ya la gasolina esta semana nos va a ir a números impresionantes, los precios del arroz van a subir, todo va a subir y nosotros no tenemos nada que ver. Pero ya la guerra nos llegó en sus efectos, comenzó a dañar al mundo entero. Así que los efectos son mundiales. Por ejemplo, los agricultores no tienen insumos porque son demasiado caros, porque los traen de Ucrania y ya ahora está cerrado eso allí, bueno, etcétera. Entonces el mundo se está haciendo un mundo muy complicado. ¿Qué pienso? Pienso en lo siguiente. Yo he revisado lo que está haciendo uno y otro y veo las noticias de uno y el otro y me da la impresión que esta guerra tiene dos vías. O se gasta en 6 semanas, hoy estamos 24 es 7 de marzo, 6 semanas para que se gaste, le doy yo, para que ya algo salga de un acuerdo, alguna cuestión, porque no da más. Y si no es así, puede entonces pasar un incidente que haga que esto se convierta en algo peor. Pero bueno, ¿cuáles son las implicaciones bíblicas de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Primero que voy a decirle lo siguiente, hermanos, yo soy antifechas y me voy a ir al extremo en esto. La iglesia ha perdido mucho tiempo, energía y trabajo en averiguar cuándo es que viene Cristo. ¿Cuándo? Entonces, en la teología, cuando se estudia escatología, se ven las diferentes corrientes escatológicas. Y ahí, eso es un verdadero enredo. Porque entonces hay pretribulacionistas, medio tribulacionistas, posttribulacionistas, amilenialistas, premilenialistas, de todo. Y hay congresos de amilenialistas, entonces van a hacer un congreso teológico de personas que no creen en el milenio. Otros sí creemos en el milenio, que es literal. Entonces un congreso y libros y teología y discusiones. Hermano, yo tengo libros de estos temas que solo comenzar a leerlos se pierde uno, lo enredan todo. Y yo he decidido, después de lo que he estudiado, después de 40 años de estudiar esto, que lo puedo resumir en 2 verdades. Todos esos libros, si es post, mediano, a la mitad, antes de la tribulación, después de la tribulación, tengo 2 verdades ya genuinas que usted se puede llevar en su corazón. Porque algunos piensan que Cristo viene antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de la tribulación, en el milenio, después del milenio, etc. Aquí están las 2 verdades que usted ya se las va a llevar, que resume toda la ciencia de la escatología. 1, Cristo vuelve.
Eso no hay que hacer nada. Eso no lo para nadie. Cristo viene, alaba el nombre de Dios. Eso viene porque viene. No hay nada que hacer ahí. No importa la teología que usted tenga, Cristo viene. Primera verdad. Ahí la tiene. Guarda. Segunda, que resume todas las demás posiciones teológicas, es esta: nadie sabe cuándo viene. Ahora ya lo convertí en teólogo, qué tremendo, ¿no? Ahora voy a leer en la Biblia el significado de las posibles guerras que vienen, usando la aparición del anticristo y el gobierno mundial según Apocalipsis 13 y 17. Aquí entro ya a la parte esta a la cual quiere llegar. Bueno, dice Apocalipsis 13. No, esto todo es un pasaje que hay que estudiarlo todo, pero no es el tema en sí, pero aquí viene. Dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar representan naciones y pueblos turbulentos. 7 cabezas, 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que está aquí describe de forma muy rápida los 7 cabezas, que luego se habla de 7 montes, viene siendo como lo mismo, que son los 7 imperios sobre los cuales la bestia va a hacer su gobierno consecutivo. Los 7 imperios que tienen que ver con Israel, que han tenido en la historia de Israel. Por ejemplo, Egipto, el reino de los asirios, Babilonia, medopersas, los griegos y los romanos. Imperios que tuvieron que ver con Israel y cada uno manifestó algo. Por ejemplo, por decir algo, Egipto, la esclavitud. Babilonia, cuna de toda idolatría y toda religión falsa y toda mentira. Y ahí va cada uno de Grecia, bueno, con las cosas que estamos viendo hoy en día, ahí está Grecia. Entonces, 2 imperios que van sucediendo uno tras otro, y el último es el del anticristo. Entonces está diciendo que este imperio que viene, este reino mundial, este gobierno mundial, es una sucesión de los demás reinos y tiene características de todos ellos. No tengo tiempo de verlo ahora. Y 10 cuernos, que son 10 autoridades de centros de poder mundial. El siguiente, la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca. Ven que lo que quiere decir es que tiene características de un animal salvaje, una bestia. Es una persona, pero es etcétera. Bueno, dice que el dragón, ya sabemos quién es, para no contarles más eso, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, lo unge. El demonio unge a este personaje. En el 3, ¿verdad? 3 versículos. No, 2 nada más. No puedo seguir porque está muy interesante. Ustedes no van a almorzar, les va a caer mal el almuerzo. Dice un hermano por ahí, esos hermanitos ya están perdidos, ¿no? Andan perdidos siempre. Que escucho una teología, que ustedes la conocen también, porque también la han oído, y algunos la creen, y a mí no me da problema eso, de que en el rapto se va a la iglesia que está preparada, y los que se queden se agarran con el anticristo. Y el anticristo pues, va a cortar la cabeza y ya solo así pueden ser salvos, qué sé yo. Entonces el hermanito dice, pastor, es cierto que los que no se van, así como que no están muy listos, no se van a la primera, hay repechaje, me dice. Digo, hermano, mejor vayas en la primera porque eso no se lo aseguro. Ay, Dios, que nos ampare el Señor. Ahora, voy a ir a Apocalipsis 17, que es la explicación de esto. La condenación de la gran ramera es un pasaje muy interesante, pero voy a ir hasta el 11. La bestia que era y no es, y es también el 8, es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces voy a leer este pasaje. Aquí dice,
Perdón, tengo que explicarlo rápidamente así, muy rápido. La bestia era. No es nuevo. En la historia voy a demostrar que el reino del anticristo ya comenzó. Con los 7 reinos. Era. No es porque no leí el versículo 3 del versículo capítulo 13, que el anticristo recibe un atentado y muere y resucita. Y cuando resucita, manifiesta poderes sobrenaturales, conocimiento impresionante, y se va ganando la admiración de la gente, porque ahora que resucitó, vean que todo es una imitación. Recuerden que anticristo significa imitador de Cristo. Cuando resucita, tiene poderes extraordinarios, grandiosos, y un imán, y una magia, y un poder que va a encantar la humanidad entera. Y van a decir, increíble. Inclusive van a decir, jamás nadie puede vencer la bestia con tantos poderes que tiene. Le dice que es el octavo porque recuerden que eran 7 reinos y viene él, 7 reyes y viene él. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Solamente que va. Si usted quiere irse con la bestia, ya sabe para dónde va. A la perdición. El siguiente, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Acá, 10 reyes son. Es probable que estos sean los 10 bloques de poder que van a gobernar el mundo y que ahora están formándose allí en la guerra, porque Estados Unidos, pues obviamente todavía es el líder mundial, China también quiere ser líder mundial, la India también, la Unión Europea pues no está como muy fuerte, que digamos, más bien esto o la debilita o la termina de hundir. Rusia levanta la mano y dice, yo también tengo bombas atómicas, yo también quiero ser parte. Al final se divide el mundo en 10 reyes, 10 sectores, centros de poder mundial, multipolar. Pero ¿qué pasa? Al momento que Juan dice, aún no han recibido el reino. O sea, cuando Juan estaba vivo, no existían esos reyes. Pero por una hora, significa, una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora significa que va a ser muy breve. Cuando tomen ese acuerdo para gobernar el mundo, ya la bestia está allí presente y va a ser muy breve el gobierno de estos 10. Y reciben autoridad. Cuando reciben la autoridad, la bestia entra en medio de ellos. Estos tienen el mismo propósito. Tienen una misma idea. Aquí esto me llama mucho la atención, este versículo, y a usted le va a interesar mucho lo que le voy a decir ahora. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, tienen 10 gobernantes, pero acuerdan entregarle su autoridad para que haya un solo gobernador mundial, que él sea solo, para que él se enfrente al reino de Cristo. Porque estos 10, escuchen, están de acuerdo y se oponen a que Cristo reine. Entonces, están de acuerdo en renunciar a su autoridad para que quede solo uno y que se enfrente a Cristo. Porque dicen, ¿quién como la bestia? Es indestructible. Bueno, ahora que vean, voy a decirle un par de cosas importantes. Miren, el reino del anticristo es una copia del reino de Dios. Escuche lo que le voy a decir ahora para cerrar. Abra su espíritu ahora. Miren, así como el reino de Dios ya está en la tierra, ¿cuántos saben que ya está el reino de Dios? Pero su rey todavía no está reinando físicamente. No ha llegado, no ha venido. Él viene, pero no ha venido. El reino de Dios está aquí escondido en el corazón de los discípulos de Cristo. Ahí está el reino. Jesús dijo, el reino ya está entre vosotros. Alaba el nombre del Señor. Está allí. Esperando
la manifestación del Hijo de Dios que regresa. En el corazón de los que tienen el reino hay un grito: ven pronto, Señor Jesús. Y oran siempre que venga tu reino. Alaba el nombre del Señor. Ese reino dentro les da paz sobrenatural. Donde otros se desboronan, ellos permanecen firmes. Les da poder espiritual para soportar pruebas que de otra manera nadie soportaría. Les da inteligencia espiritual que los demás no tienen. Y algo más, dice la Biblia, y esto es también otro secreto del reino de Dios: son guiados por el Espíritu de Dios. Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Ahora voy a ir al otro lado, al lado oscuro, al otro lado. El reino del anticristo copió todo eso y ya comenzó. El reino del anticristo ya inició, solo que no se ha manifestado. La bestia no está todavía. Y está con todos sus antivalores, toda su inmundicia y todo su pecado. Entonces, escuche, ambos reinos están conviviendo hoy aquí, en este mundo. El reino de Dios y el reino del anticristo comparten el mismo planeta. Y ambos reinos se están preparando para la aparición de su rey. Entonces, ahora, no están, pero se van a manifestar. Va a haber un encuentronazo. Cuando aparezca uno y aparezca el otro, porque no hay lugar para los dos. Uno de los dos tiene que desaparecer. Pues bueno, sucede algo curioso. Estos 10 reyes están urgidos porque saben que ya viene el Cristo a tomar todos los reinos con autoridad y vara de hierro. ¿Pero por qué lo saben? Lo saben porque algo ha sucedido y les surge, y saben que es cuestión de horas, de días. Saben que Cristo viene porque pasó algo que ya les avisó que viene. Y es que misteriosamente desaparecieron todos los creyentes de la tierra. Alaba el nombre del Señor. No están. Y el ambiente dice, escuche, que Cristo los ha recibido en los aires. La novia y el cordero. Porque la profecía dice que cuando Él venga, sus santos vendrán con Él. Así que a ellos les surge, porque saben que cuando Cristo venga, va a regir las naciones con vara de hierro y tomará toda autoridad, todo dominio y todo nombre que se nombre. Alaba el nombre del Señor. Toda rodilla se doblará y confesarán que Cristo es el Señor. Así que ellos se unen y creen que la bestia es invencible. No, ahora cantábamos: el invencible es nuestro Dios. Él es invencible. Él es invencible. Él es el invencible. Ahora, pelearán contra el Cordero. Sí, todas estas fuerzas que ya se están preparando son el reino del mal. Yo los veo peleándose, mandándose bombas y esto y lo otro. Es el reino del mal preparando. Nosotros tenemos otra preparación. Estamos orando, estamos predicando, estamos buscando, estamos ayunando, estamos siendo llenos del Espíritu. Estamos buscando, ¿por qué? Porque ya viene el Rey de los Reyes. Estamos preparados, la novia se está preparando. Alaba el nombre del Señor. No hay Mesías humanos que salve un país. No hay Mesías humano. No vaya a votar si quiere, pero no hay Mesías. El Mesías suyo viene del cielo. Alaba el nombre del Señor. La iglesia debe saber esto.
Son tiempos de preparación como nunca antes. Nos está llamando el Señor más oración y consagración. ¿Por qué? Porque el reino del anticristo cada vez está más corrupto, más lleno de maldad, más confusión, más falsas enseñanzas, maldad de todo tipo, prácticas de todo tipo, mala doctrina, falsa doctrina. Quieren invadirlo todo. Usted manténgase firme, porque el Señor que prometió que vendría, Él vendrá. Él vendrá. Quédese hasta el final, Él vendrá. Y dice que el Señor ni siquiera va a haber guerra, porque el Señor con un soplo se acabó. Alaba el nombre del Señor, porque Él es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y con justicia Él juzga y pelea. No tiene rivales el Señor, no tiene rivales el Señor. Él es el invencible. Usted está del lado correcto. Ahora, todos los días hay tensión. Usted se levanta, sale a la calle, hay tensión, porque ese reino quiere arrebatarle la fe, el gozo, la alegría. Ese reino de tentación, de inmoralidad, ese reino está allí presionando y presionando y presionando, cada vez peor, cada vez más. Usted sale todos los días y toca ese reino maldito. Está por todas partes. Pero en usted está la unción del Santo. Alabe el nombre del Señor. Hay una unción. Usted es una luz que brilla en la oscuridad. Usted va por allí. Aleluya. Y así como ellos promueven su reino, nosotros promovemos el reino de Cristo. Le decimos a la gente: tome una decisión ya, porque el reino de los cielos está cerca. El reino se acerca. Es hora de tomar decisiones. Venga el bando ganador. Jesucristo es el vencedor, porque Él ha vencido y dice: fue hallado digno porque venció. Alabe el nombre del Señor. Ese es nuestro destino. El libro de Apocalipsis habla de cómo Dios concluye su plan perfecto y al final es Cristo quien sale ganador. A Él es exaltado y las naciones le obedecerán. Así que ambos reinos tienen súbditos. Yo ya escogí de qué reino soy súbdito, obediente. Yo promuevo el reino de Dios. Hablo de Jesús, hablo que solamente hay salvación en Él. Nuestro mensaje que es urgente para la humanidad. Escuchen o dejen de escuchar. Tenemos que anunciar el reino de Jesucristo. Amén. Ahora mire, termino aquí. Ahora, tanto que se pelean, ¿de quién se va a quedar con todo esto? Que la gente dice intereses, petróleo, oro. Al final, ¿quién se queda con todo esto? El libro de Daniel 7, voy a leer solamente los últimos versículos. Dice así, escuche, nada más termino aquí y vamos a orar. El libro de Daniel habla de ese momento también. Capítulo 7, por ejemplo. Lo leo rápidamente. Y veía yo, dice Daniel, 500 años antes de Cristo, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Alaba el nombre del Señor. El reino es suyo también. Y hoy comienza, y aquí describe la cuarta bestia. Dice: será un cuarto reino, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso es lo que les dije. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes derribará. Eso es lo que les expliqué, que también está en Apocalipsis. Dice que este personaje hablará palabras contra el Altísimo. Así que si usted escucha blasfemias contra Dios, contra la iglesia, contra los pastores, ese mismo espíritu. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a haber persecución. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempo y mitad de tiempo. O sea, son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino
El dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Al final, tanto que se pelean, y eso va a ser de los santos. Alaben el nombre del Señor, y gobernaremos juntamente con él. Pónganse de pie, den un aplauso al Señor, y el Señor es bueno para siempre. Son tiempos de decisión, decisiones definitivas. Sí, las naciones, las aguas, de las muchas aguas, las naciones, tribus, pueblos, lenguas, está convulsionado el mundo. Algo se está fraguando allí. Pero la buena noticia, algo está pasando también del otro lado en el reino de Dios. Está acrecentando la presencia de Dios. La fe, la esperanza, los milagros, la manifestación y la gloria serán como nunca en la historia. Algunos dicen: Señor, que regresemos a la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva va a tener envidia a lo que vamos a ver nosotros. Alaben el nombre del Señor, porque el Señor ha reservado el mejor vino para el final de la fiesta. Alaben al Señor. Padre, gracias te damos. Tu nombre sea exaltado entre las naciones y entre los pueblos. Y oramos por esta gente que sufre por la guerra, los refugiados, los niños, los desplazados, los heridos. Señor, todo este dolor, nos unimos a orar por ellos y por nuestros hermanos en la fe que están clamando que los ayude. Muéstranos cómo ayudarles. Y oramos por tu pueblo, la iglesia, que sea percibida por tu Espíritu para los tiempos que se avecinan. Enséñanos qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Danos sabiduría, conocimiento, entendimiento.